Gracias, Alexandra. El tema económico en nuestro país genera siempre discusión, genera de alguna forma visiones encontradas de analistas políticos, de gente vinculada, de economistas, que permanentemente van haciendo el análisis importante para poder encontrar una explicación y por otro lado vías de solución. Estamos con René Martínez, el licenciado magíster René Martínez de la Fundación Jubileo, que hace unos días ha sacado un informe muy importante donde revela varias situaciones bastante delicadas en cuanto a la economía del país. René, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Primera Impresión. Buenos días, Sandro. Un gusto poder compartir con los amigos del canal alguna información y análisis de la Fundación Jubileo. René, es un análisis bastante interesante, completo, en la cual que se indica fundamentalmente que la situación crítica de la economía empezó a manifestarse hace 8 años. Es decir, según ustedes, esta situación delicada que vive el país no se ha manifestado hace 1 o 2 años atrás, sino ya lleva 8 años. ¿Cómo podemos explicar esto a la población para que entienda? Sí, correcto. Si nosotros hacemos un seguimiento a los datos económicos, a la situación económica, a las finanzas públicas, el PIB, la deuda, etcétera, podemos ver claramente que hay un punto de inflexión en todo esto, ¿no? Y es aproximadamente entre el año 2014 y el año 2015. El año 2014 se podría decir que es el último año de la bonanza, acaba el 2014 la bonanza, y del año 2015 para adelante las diferentes variables macroeconómicas muestran un deterioro constante, ¿no? Este momento es cuando caen los precios internacionales de hidrocarburos y llegan muchos menos ingresos que lo que llegaban en el pasado. Es ese momento que acaba la bonanza del gas, de los recursos del gas, y todos los indicadores económicos de en adelante empiezan a registrar cifras que muestran un deterioro constante de lo que es la economía, ¿no? Entonces son varios años ya que estamos en esta situación. Y obviamente este cambio en el momento económico, ya por esos años, por el año 2015, nos indicaba que debíamos dar un giro, implementar ajustes o reformas en las diferentes políticas económicas para ir transitando hacia una senda de sostenibilidad, ¿no? Sincerar la situación económica, tener bien claro qué momento acaba la bonanza del gas y qué momento ya deberíamos implementar ajustes, era fundamental para nuestra economía, para no llegar a la situación extrema a la que estamos llegando en la actualidad, ¿no? René, bueno, es muy importante lo que tú dices. Bueno, pero hay que ponerse a pensar de que, de alguna manera, si bien teníamos una bonanza el año 2014, esta situación se ha ido reduciendo año tras año, pero también ha habido inversiones en el gobierno, ¿no? Es decir, han habido, por decirte, inversión en caminos, ha habido inversión también en salud. El tema del COVID ha sido importante, donde precisamente ha habido inversión y ha habido gasto. Tú y la Fundación Jubileo habla de que desde el 2011, y esto es cierto, se mantiene el tipo de cambio congelado. Esto es una situación que de alguna manera también beneficia, porque hay no sé si habrá una subvención en esta situación, no sabemos si realmente el precio de cada dólar ahora en el mercado paralelo está cotizándose a los 8 bolivianos, pero ha mantenido equilibrada la economía. Después ustedes hablan de los desequilibrios macroeconómicos, donde se han registrado mayor importación y menos exportación. Recientemente hemos visto de que se está superando las exportaciones de la soya
y esto es una buena noticia para el país. Entonces, en ese sentido, tú hablas de sinceramiento del gobierno, pero la forma de sincerarse del gobierno es precisamente a través de un comunicado que sacó el ministro de Economía, indicando de que Bolivia está entre las 10 economías con menor inflación en todo el mundo. Esto es lo que comunica el ministro Marcelo Montenegro. Ya, evidentemente los años de la bonanza se han registrado niveles importantes de inversión, ¿no? Y para una economía en general de inversión, tanto pública como privada, es un determinante para el crecimiento, para el desarrollo de su economía y de los demás sectores, ¿no? Entonces es una buena noticia si se quiere que hayan incrementos en inversión, ¿no? Sin embargo, si nosotros analizamos esta inversión que se ha hecho y vemos, pasados los años, hay mejoras en diferentes sectores, pero esta inversión no ha generado los retornos que se esperaban en términos de crecimiento y en desarrollo. Porque terminada la bonanza, la época que hemos tenido más recursos, es que también se registra una desaceleración de la economía, es decir, que la economía crece cada vez a un menor ritmo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta inversión no ha generado, si se quiere, los retornos que se hubieran esperado en términos de crecimiento económico, ¿no? Ahí está, obviamente, analizar un poco la calidad de la inversión, por un lado. Por otro lado, ver que si hablamos de lo productivo, en las inversiones del sector público, las inversiones públicas, así básicamente o principalmente en lo que son las empresas públicas, y ahí habrá que evaluar si esta apuesta por el Estado empresarial ha tenido frutos, ha funcionado, y habrá que evaluar, ¿no? Qué empresas realmente funcionan y cuáles no, ¿no? Pero a priori, en principio, lo que se ha visto es que las empresas públicas no habrían dado el resultado que se esperaba, ¿no? Porque ya estamos a más de 10 años de la apuesta por las empresas públicas y vemos con datos del Ministerio de Economía que desde el año 2012 estas registran déficit, ¿no? Entonces no hay un momento en el cual estén generando retornos o ingresos para el Estado y para la economía en general, ¿no? Con relación al tipo de cambio, tú bien decías, nosotros decimos que este ha sido el peor error de política de este gobierno desde el punto de vista económico, porque se ha congelado el tipo de cambio el año 2011. De ahí en adelante hemos registrado desde el año 2015, más precisamente, hemos registrado una caída de reservas internacionales casi constante, ¿no? Y el tipo de cambio en realidad es un mecanismo que debería equilibrar esta situación, ¿no? Bajo este tipo de cambio que tenemos congelado en un nivel muy apreciado, es más barato para los diferentes agentes económicos comprar mercadería de importación o de contrabando que lo que es la producción nacional, ¿no? Entonces, para el productor nacional resulta más costoso su producto que los productos que llegan por contrabando o por importaciones, ¿no? Entonces, esto conlleva dos situaciones: una caída constante de las reservas internacionales, como ser las divisas, porque para importar necesitamos pagar en dólares, en divisas, ¿no? Y por otro lado, una afectación constante al productor nacional, que no puede competir directamente en el mercado interno, hablamos del mercado interno, con lo que entra de importación y contrabando, porque llega a un precio relativamente más barato que lo que es la producción nacional, ¿no? Entonces esto conlleva una afectación constante a la economía productiva, la economía boliviana, y una afectación a lo que es la situación macroeconómica, porque conlleva una caída constante de reservas, ¿no? Si bien han habido momentos en que el país ha estado registrando déficit comercial, esto ha sido muy pequeño en realidad los últimos meses. Si nosotros vemos, la mayoría de los últimos meses el país está registrando déficit, ¿no? Más bien, mejor dicho,
si algunos meses ha registrado superávit comercial, en realidad esta última época se ha registrado casi un constante déficit comercial. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que estamos importando más de lo que estamos exportando, y esto conlleva lo que decíamos, la caída de las reservas internacionales, ¿no? Ahora, finalmente, con relación a la inflación, bien cortito, ¿no? Evidentemente, nuestro país los últimos años ha registrado niveles bajos de inflación. Normalmente la inflación no se vuelve un problema importante en época en que la economía está en un declive, ¿no? En una fase de desaceleración económica. Generalmente no se registra alta inflación. Pero aquí hay un tema fundamental, ¿no? Muchos de los productos que entran al país son de importación o contrabando. Entonces tenemos presiones importantes, hay presiones inflacionarias que son importantes, y el sentir de la población en realidad no es el mismo que está manifestando el gobierno, ¿no? Hay preocupación en realidad por el tema de la inflación. Esperemos que esta situación pueda ser controlada, pero va a ser controlada evidentemente en la medida que el gobierno corrija los desequilibrios macroeconómicos que hemos señalado, porque de esto dependerá, ¿no?, esta situación. Adelante. Gracias, René. Ustedes adjuntan dos cuadros importantes de las reservas internacionales, que son en millones de dólares, que es precisamente, reciben la fuente del Banco Central. Hacen una comparación del año 2005, en realidad del Banco Central, hasta el año 2023. El 2005 teníamos unas reservas internacionales de 1.714. Ya para el 2006 se duplica esto. Para el 2007 estamos en 5.319, y así sucesivamente se van duplicando hasta llegar al año 2014, que tenemos 15.123 millones de dólares en reservas internacionales. Y de ahí va una caída hasta febrero de este año, en el cual la última información es de 3.538. Si te fijas, es casi similar al año 2006, en las cuales, digamos, el país se encontraba en esta situación. Ahora, el tema de la deuda externa también ha sido elevada, es decir, a partir del año 2007 hasta el año 2021 se han recibido de diversas fuentes de financiamiento interesantes apoyos económicos. Pero esto, digamos, es un juego económico que normalmente se hace en los países para mantener una estabilidad económica y mantener la inflación. Ahora se han aprobado recursos frescos, más de 500 millones de dólares, que van a venir a paliar esta situación. Es decir, que la subvención de los líquidos, de la gasolina y el diésel, se va a mantener, el tipo de cambio también se va a mantener, y esto de alguna manera va a generar confianza en la población, pero a largo plazo vamos a endeudarnos cada vez más. Es que esta situación en realidad es la que hemos tenido ya los últimos varios años, ¿no? Nosotros decimos que los problemas se han comenzado a manifestar más o menos hace 8 años, por el año 2015, y de ahí en adelante ya hemos transcurrido más o menos con esta práctica, ¿no? Con la de endeudarnos cada vez más para contener estos desequilibrios, por ejemplo, la caída de reservas internacionales, para seguir manteniendo este déficit fiscal o sobrevivir con un déficit fiscal tan profundo, que significa que estamos gastando más de lo que tenemos. Entonces ya son varios años en realidad que con endeudamiento hemos podido, si se quiere, aplazar, postergar un ajuste de lo que debería ser la política económica, ¿no? Con relación al nivel de reservas, evidentemente, por ejemplo, tú decías el año 2005, 2006 teníamos alrededor de 2.000 millones, un poco más, de reservas internacionales, pero esos años nuestras importaciones
mensuales eran aproximadamente 200 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven las reservas? Las reservas internacionales son un respaldo de lo que es nuestra economía, de lo que es nuestra moneda, y nos sirve directamente para cubrir nuestras obligaciones que nosotros tenemos en divisas, que son el pago de la deuda y lo que son las importaciones, ¿no? Entonces, las importaciones por aquellos años eran 200 millones de dólares, entonces el nivel de reservas obviamente podía ser más bajo, ¿no? Se dice que deberíamos tener entre 3 y 6 meses de importaciones en reservas internacionales, el equivalente de 3 a 6 meses de importaciones que nos permitan tener un respaldo importante para nuestra moneda, para nuestra economía. Entonces, por aquellos años eran 200 millones de dólares nuestras importaciones, pero actualmente son 1.000 millones de dólares nuestras importaciones. Entonces, estas reservas, si bien son mayores aquellos años, en términos de meses de importación, son realmente hemos llegado a tocar niveles que nos muestran ciertos riesgos para la economía, ¿no? Por eso nosotros hemos advertido ya hace varios años la caída de las reservas internacionales y la necesidad no de aplazar el problema o conseguir más deuda o más financiamiento para transitar esta situación, porque eso solamente es postergar el problema, sino de corregir el origen del problema, ¿no? Y ahí tenemos varios elementos, ¿no? La política en el sector hidrocarburos, lo que es el tipo de cambio y demás. René, ya para concluir tengo un minuto. ¿Cuál sería en este caso las perspectivas y salidas? Tengo un minutito. Bueno, para corregir los problemas que estamos viviendo actualmente, tenemos que remitirnos a las causas, ¿no? Y las causas de los problemas económicos que se tienen son tres, ¿no? El profundo déficit fiscal, que es resultado de mucho gasto público, es muy grande el gasto público, hay que reducir, si se quiere, el gasto corriente, reducir el déficit fiscal. El segundo está relacionado a lo que es las caídas de reservas internacionales y este problema con el balance, la balanza comercial. Entonces está el tema de debatir el tema del tipo de cambio, y esto debía habérselo hecho hace muchos años. Y el tercero son políticas adecuadas para el sector productivo. Ya el Estado ya no puede resolver todo, la apuesta por Estado empresarial ya sabemos cómo va, entonces se necesitan políticas para el productor nacional. No nos referimos simplemente al empresario, a la gran empresa, ¿no? Sino mediano, pequeño, micro, al productor agropecuario, a todos, ¿no? Entonces requieren políticas para este productor, y son revisar las regulaciones tributarias y laborales, estas pesadas cargas que tiene el productor que no le permiten surgir, el tipo de cambio para que le dé competitividad y la seguridad jurídica para este productor nacional, básicamente. Bien, muchísimas gracias, René, por el contacto. René Martínez, investigador de la Fundación Jubileo. Muchísimas gracias. Un gusto, Sandro, pues hasta la próxima. Bien, nosotros seguimos con más aquí en Primera Impresión.